Esto hay que darle la vuelta o sí. Sí, está. Yo creo que eso no se ve del todo bien. No sé si. Perdona. En cualquier caso, si os parece, ya que la primera parte, la presentación, llamemos institucional, ha sido muy formal en los tiempos, vamos a aprovechar esos minutos que ganamos por este lado para bueno, tratar también de no excedernos nosotros en el guión que tenemos previsto para esta tarde, para esta sesión, que más o menos es lo que viene reflejado ahí en la pantalla, y que, si les parece, pues bueno, yo voy a iniciar ya. Antes de empezar a hablar del tema de la monografía, por supuesto, bueno, indudablemente dar las gracias a la UOC, dar las gracias a ATI, y de manera muy especial porque para nosotros, como ITTI, Instituto de Tendencias en Tecnología e Innovación, en un día como casi hoy, no hoy, pero pasado mañana cumpliremos 2 años. Y desde luego hace 2 años ni nos imaginábamos que 2 años después íbamos a estar nada menos que en Barcelona, nada menos que en la UOC y nada menos que delante de ustedes contándoles esto que bueno, pues, trataremos de hacer lo más ameno posible en todo caso, y además seguro que lo vamos a conseguir acompañados como estamos de los amigos que tenemos hoy a la mesa, que paso a presentarles. Bueno, Didac López Viñas, presidente de ATI, y en este caso hemos querido ponerlo como responsable de sistemas de la Universidad de Girona. Leo por el orden en que aparece en la diapositiva: Carlos Huiz, profesor de la Universidad de las Islas Baleares. Carlos. A continuación, Frases Muñoz, CEO de Cuatrecasas González Pereira. José Ramón Rodríguez, que nos acompaña también en el otro extremo de la mesa, de la UOC. Fran Chuan, CEO de Dícere. Y finalmente, no por ello, como se suele decir, menos importante, menos relevante, Juanjo Martí, también de esta casa, y a los que agradezco especialmente la ocasión, ¿no?, de tenernos hoy aquí. Como decía, agradezco además muy mucho en el día de hoy esta oportunidad que no solo la UOC, sino de manera especial nos ofrece ATI, porque la relación de ITTI con ATI viene de antiguo, dentro de lo poco antiguo que puede ser, porque acabo de decir que esto tiene 2 años de vida. La verdad es que la relación, yo diría que va incluso más allá de los 2 años. Hace ya algún que otro año más comenzamos en el ámbito de esta disciplina, me estoy refiriendo a la disciplina del Gobierno Corporativo de las Tecnologías de la Información. Ya empezamos a dar, acompañados, insisto, de ATI, cursos de Gobierno de TI, cursos de preparación a algunas certificaciones del sector relacionadas con el Gobierno de TI. Ya como ITTI comenzamos una aventura que para nosotros es absolutamente ilusionante, que fue la incorporación de una nueva sección técnica a la revista Novática, que, hablando de aniversarios, voy a decir una cosa que a lo mejor me corrigen, estamos casi de 40 aniversario también de la revista. No es exactamente así, pero probablemente el número que vamos a tratar de presentarles hoy es el último del año 2014. Probablemente dentro de lo que es 2014 ya no va a haber más números, y por lo tanto, bueno, de alguna manera me hago yo con la insignia de los 40 años de la revista, aunque se cumplan ya, supongo, iniciado el 2015. Bueno, pues todo esto, este bagaje un poco que les presento muy brevemente, al final en lo que desemboca es en el interés que ITTI tiene por esta disciplina, el Gobierno Corporativo de las Tecnologías de la Información, queriendo erigirse, con toda humildad, evidentemente, en foco de referencia. No me atrevo a decir ni el más ni el mejor, ni mucho menos, porque seguramente no lo seríamos, pero sí en foco de referencia, por lo menos en nuestro ámbito cultural, en el ámbito, como digo, en la disciplina de Gobierno de TI. En un momento, además, en el que otros
centros, otros institutos de gobierno de TI conocidos seguramente todos ustedes, como el IT Governance Institute de ISACA en Chicago. Está ahora mismo en plena reconversión, probablemente deje ISACA de considerar el IT Governance Institute como lo que es hoy, y los planes son que se va a reconvertir en una fundación educativa. Momento también en el que otro de los IT Governance Institute tradicionales, como puede ser el francés, lleva 4 años sin actividad. Momento en el que, bueno, parece que sí, que el IT Governance de Tokio, de Japón, sí que tiene actividad hasta el día de hoy, y de hecho podemos decir con cierto orgullo que alcanzamos con ellos muy recientemente también un acuerdo de colaboración, ¿no? Entonces, bueno, nos parecía que no solo había un hueco, como he dicho antes, un poco en nuestra órbita cultural o idiomática, sino que a nivel general parece que, bueno, que sí que puede haber un hueco para actividades como las que ITTI intenta desarrollar. Y esas actividades, al final, como digo, pues se resumen, resumiéndolo mucho y queriendo ser muy conciso, porque esto, como veremos después, va a dar para mucho más, puede resumirse en una cuestión de rendición de cuentas. Y con esa idea de rendición de cuentas se me ocurre pensar en un ejemplo que les voy a presentar ahora y que no pretende más que ser una pequeña broma también, pero que es un caso real, como veremos a continuación. Piensen en una conocida, voy a decir CIO, no CIO al estilo que pensaríamos, sí CIO al estilo de una Chief Immunization Officer, podríamos decirlo así, que tenemos además la imagen de ella, que es esta, muy reciente, porque es de hace un mes, creo que fue el día 6 de octubre, y que al cabo de esos días, o en el entorno de esos días, sucedió una cosa que es lo que yo quiero resaltar. Y es que unos días después de ver esa primera imagen de esa CIO, de la ministra de Sanidad, vimos otra imagen relacionada con el mismo tema. Yo ahí he puesto que es una organización que está afectada por un virus en su sistema, que es el virus ébola, ¿no? Bueno, pues lo que se produce el día 11 de octubre es precisamente una asunción de responsabilidades por un estamento superior al que puede estar en el nivel de esa CIO, y es que, como he querido reflejar ahí, bueno, a nivel de, vamos a empezar a hablar de consejos de administración, pues un alto responsable de un consejo de administración, en este caso pues la señora de la foto, asume como suya y como de la organización que representa esa responsabilidad, por supuesto, dando con ello por hecho que el problema que tienen entre manos trasciende el perímetro de la supuesta CIO, ¿no? Yendo al terreno que nos ocupa, este ejemplo, que ya digo, bueno, pues no pretende más que ser también un poco de pequeña broma introductoria, este ejemplo no es tampoco ningún disparate, porque lo hemos visto ya yendo al mundo de los CIO en casos reales. Y el caso real quizás más notorio y reciente que se nos puede ocurrir es el de la empresa estadounidense Target, donde efectivamente también tuvieron un problema en sus sistemas. En este caso no fue un virus, fue una fuga de datos, como también se señala por ahí, robo de datos con tarjetas, y donde en un momento dado hay una, como he dicho antes, una asunción de responsabilidades que afecta a ese estamento superior, que en este caso está personalizado en la figura del presidente del Consejo de Administración de la empresa Target, que es Greg Steinhafel, y hasta tal punto ha tenido repercusión a nivel del Consejo de Administración que este caballero tuvo que dejar ese Consejo de Administración, tuvo que dejar la compañía, pues 4 o 5 meses después de los acontecimientos, y por cierto un par de meses después de que tuviese que dejarla la señora Jacob, que veíamos en la foto anterior. Este es el caso que hemos visto este año, pero es que la nómina de presidentes que han tenido que dejar el cargo a lo largo de los últimos 10 años es bastante más amplia. Voy a ponerles algún ejemplo más, un ejemplo tampoco muy lejano en el tiempo, que es el de Satoru Nishibori, presidente que fue del banca comercial Mizuho en Japón, y que también en el año 2011, que es relativamente reciente, como les digo, en el año 2011 dejó la presidencia del Consejo de Administración de Mizuho a consecuencia también de un problema, vamos a decirlo así, con los sistemas de información, ¿no? El problema en este caso fue
una indisponibilidad de la red de cajeros. Era la segunda vez que les ocurría una cosa parecida, era la segunda vez estando este caballero de presidente, y además ocurrió durante los días de los terremotos, maremotos, etcétera, de marzo del 2011. Con lo cual, bueno, pues se juntaron una serie de circunstancias bastante desagradables, sobre todo para los usuarios del banco, ¿no? Recordamos seguramente aquellas colas de gente tratando de ir a los supermercados entre las ruinas y entre los barcos que casi les pasaban por encima de la cabeza, y bueno, pues seguramente muchos de ellos quisieron ir a pagar esas compras y no pudieron, o quisieron ir a sacar dinero a los cajeros y no pudieron. Y bueno, el caso es que la consecuencia, dicho de manera, como les digo, muy resumida, es que este caballero dejó el banco, anunció en aquellos días que lo dejaba y lo dejó en la siguiente junta de accionistas, que fue en junio de ese mismo año, pues de nuevo a los 2 o 3 meses de producirse el problema. Y les digo que la nómina de gente a la que le ha pasado esto, y por lo tanto de presidentes y consecuentemente de consejos de administración que se han visto en una de estas, pues es más larga de la que seguramente estamos reflejando aquí hoy. Ya por no entretenernos mucho con los ejemplos, el último que les traigo es este, un poco más antiguo. Esto sucedió en el año 2004, es Randy Rademacher, entonces presidente de Comer. Comer era una compañía aérea, hoy integrada en Delta Airlines, y de nuevo también el señor Rademacher tiene que dejar la compañía en la que llevaba ya 20 y pico años, y en los últimos años como presidente del Consejo de Administración, motivado, como se indica ahí en la diapositiva, por un problema en uno de los sistemas de información, concretamente por un problema de sobrecarga de un sistema de información, relacionado con un tema de arquitectura, un sistema muy antiguo que llevaba 17 años, creo recordar, en funcionamiento, que se habían planteado varias veces, oye, pues esto habría que cambiarlo, etcétera, y al final siempre había inversiones que eran más prioritarias que el tema de cambiar aquel sistema de información. Y bueno, pues eso derivó en que se produjo un desastre en la Nochebuena del año 2004, que no detallamos ahora, y que en todo caso la consecuencia en última instancia fue que, como máximo responsable de lo que ocurría dentro de su organización y concretamente de lo que ocurría en materia de tecnologías de la información, que es una parte más de la organización, pues este caballero, allá por el día 20 aproximadamente, o el 18 de enero del 2005, es decir, a los escasos 20 o 25 días, también deja la compañía. Por cambiar un poco de tercio, estamos hablando de que lo que dirían los anglosajones, corporate governance happens, ¿no? Estas cosas ocurren, suceden. En este caso, bueno, no es tanto un ejemplo de persona que se ve afectada por un error informático, un fallo informático, una problemática informática, pero sí es el primer CIO de la historia, por lo menos documentado, que se ve envuelto en temas judiciales por mal gobierno corporativo. En el año 2003, la compañía de seguros sanitarios HealthSouth ve a toda su cúpula directiva, el CEO y los 16 primeros directivos de la compañía, entre ellos el CIO. De hecho, igual que en la película Ocean's 11, Ocean's 12, aquí se habló de los 16 de HealthSouth, porque eran esos 16 directivos que además acusaron todos al CEO. Luego el CEO fue absuelto y los que terminaron en la cárcel fueron estos. Y como les digo, bueno, pues fue el primer CIO en el año 2003-2004 que fue condenado a pena de prisión por prácticas de mal gobierno corporativo, por fraude financiero en este caso. A algunos de los presentes, antes en plan chascarrillo, les dije que cuando veníamos esta tarde Manolo y yo en el AVE, yo me enteré de una sorpresa que no conocía, y la sorpresa es que acaban de detener les he mostrado el primer CIO que detienen, ahora les muestro al último que han detenido hasta la fecha. El último que han detenido hasta la fecha es este señor, que es José Martínez Nicolás, que lo han detenido creo que esta tarde o este mediodía, y bueno, pues a partir de ahí las conclusiones las podemos sacar cada uno supongo que las nuestras, pero en todo caso no deja de ser otro ejemplo también probablemente de gobierno corporativo, de mal gobierno corporativo, ¿no? Para hablar de lo cual, pues las noticias diarias que vemos en prensa pues dan bastante juego en los días que corren.
Y hecha esa pequeña introducción, un poco de posicionamiento de qué es aquello que defiende ITTI, que es aquello del gobierno corporativo de las tecnologías de la información, con ello de alguna manera lo que queremos un poco desmitificar es que todo lo que nos suelen contar del gobierno de TI, de las buenas prácticas, de los COVIDs y de los ITILes y de todo esto, contra lo que no tenemos nada, Dios nos libre, todo lo contrario, pero que bueno, al final son piezas de un puzzle en los que la chicha, si me permiten que lo diga de esa manera tan llana, está en estas circunstancias que acabamos de ver o en circunstancias similares, ¿no? Y con ese espíritu se ha elaborado o hemos tratado de que se elaborase lo que les vamos a presentar ya definitivamente, que es la monografía Gobierno Corporativo de las Tecnologías de la Información. Una monografía que comienza con un artículo de presentación que bueno, es lo acostumbrado en Novática, si fueron las instrucciones que recibimos hace ya muchos meses. En este caso, el artículo de presentación lleva este título, una aproximación multidimensional al gobierno corporativo de las tecnologías de la información, donde hemos tratado de reflejar precisamente la visión de que el gobierno corporativo de TI tiene una serie de parámetros y en él se conjugan una serie de elementos que son los que luego se van a ir desarrollando a lo largo de la monografía en los diferentes artículos, o así lo hemos intentado. En ese sentido, pues más allá del tema de las fotos, sí quiero aprovechar, agradecer a mis compañeros, María José de la Calle, que no nos puede acompañar hoy, y a Manolo Palau, que lo tenemos aquí delante, la labor que sobre todo ellos han hecho, como digo, en estos últimos 8 o 9 meses que llevamos dándole un poco de forma a la monografía. Y como les decía, a partir de ese enfoque que llamamos nosotros multidimensional del gobierno de TI, la monografía lo que presenta son una batería de artículos. Creo que es la monografía más larga que se haya publicado en Novática hasta la fecha, por lo menos el número de artículos son... Es de las grandes, de 88 páginas, lo digo porque esta mañana me los enviaron. Llorens se ha quejado varias veces. Sí, Llorens se ha quejado varias veces y además he de decir que tanto Llorens Pallés como Jorge... Gracias. Han hecho una labor extraordinaria, aprovecho a agradecérselo y sobre todo de toda esa labor extraordinaria que han hecho, la principal ha sido la paciencia que han tenido con nosotros, porque hasta el último momento no les hemos entregado el material, porque hemos estado revisándolo, revisándolo, y seguramente si esta noche nos dejasen seguir revisándolo, que ya no nos han dejado, encontraríamos todavía algo que subsanar, ¿no? En todo caso, dicho queda y les agradecemos extraordinariamente la labor que han hecho y de manera muy particular a Llorens, porque bueno, fue él el que nos abrió la puerta, nunca mejor dicho, a que pudiésemos abordar esta monografía que, como señalaba Didac, pues tiene un antecedente que indudablemente nos puso el listón muy alto. No se trataba de superarlo, pero bueno, por lo menos hacer algo medianamente digno, que fue la monografía del año 2008, en el número 191, si no recuerdo mal, y este ya es el número 229. Va a ser el número 229. Bien. 191, sí. Bueno, en todo caso, yendo al contenido de la monografía, les decía que está estructurada, por lo menos así se indica en el capítulo inicial, en el artículo inicial, está estructurada en una serie de dimensiones. La primera de ellas sería una dimensión transversal, que llamamos de la digitalización. No estamos innovando para nada, pero bueno, es lo que hay, y que más o menos, bueno, podríamos decir que se definiría como necesidad de un buen gobierno de las TI, tomar conciencia de que esto del gobierno de las TI happens, ¿no? Como decía antes, y sucede, y hay que ponerse las pilas y hay que tomarlo en cuenta, y sobre todo porque estamos viendo que parece que las TI son un chairman killer, ¿no? Un mata presidentes de compañías, por lo que veíamos en los ejemplos anteriores. El primero de esos artículos, y por lo tanto encaja en esta dimensión cero, es el que hemos titulado ya en español Gobierno empresarial de las tecnologías de aplicación a los negocios, una perspectiva detallada de 3 aptitudes relativas a la gobernanza tecnológica para los consejos de administración. Ha sido escrito por las 2 personas que tienen en la pantalla, Elizabeth Valentine y el profesor Len Stewart, de la Universidad Australiana de Queensland, Queensland University of Technology, la QUT, y más que contar yo
de qué va el artículo, vamos a dejar que lo cuente ella. Hello, I'm Elizabeth Valentine from Queensland University of Technology in Brisbane, Australia. Professor Glenn Stewart and I are very pleased to contribute a chapter to the ITTI's monograph that's being launched today. With almost every aspect of organisations, their products and services becoming digitised, technology governance is increasingly becoming a matter for boards of directors. The challenge is, though, that too few boards globally have these skills in their ranks. The lack of such competency can increase risk on a range of fronts. Our chapter provides a detailed view of 3 board of director level technology governance competencies. The descriptions of the types of knowledge and skills that boards require are practical. They're designed to help boards analyse what strategy matching knowledge and skills they will need to transform their digital businesses, then to recruit and professionally develop digital directors. This chapter is the result of 3 years of my doctoral research at QUT. It involves more than 400 directors and senior executives worldwide. So we hope you'll find this chapter useful, because good governance in a digital world is good business. Bueno, yo creo, y pido disculpas en primer lugar porque no nos ha dado tiempo a traducirlos, a ponerle unos subtítulos porque lo recibimos ayer, pero yo creo que el mensaje clave con el que yo me quedaría es con la última frase: good governance is good business, ¿no? Eso lo deja absolutamente nítido, y es lo que tratan ellos de reflejar en su artículo, ¿no? Ellos plantean una serie de competencias, una serie de aptitudes que deben adquirir los consejeros, de lo cual se está hablando mucho estos días. Hemos visto en otros foros directivos recientemente, en el último mes, en el ámbito de la CEDE, la Confederación Española de Directivos y Ejecutivos, ¿no? Si no me equivoco, que además sois miembro, ATI es miembro de ella. Hace creo que un mes escaso hablaba Javier Monzón de ciberseguridad en una jornada de desayuno, creo, y hace unos días también dedicaban otra jornada breve, creo que esta semana, a presentar un cuaderno, un monográfico sobre temas de lo digital dirigido a los directivos. Lo hacían de la mano de Telefónica, si no me equivoco, hace unos días, creo que fue hace una semana exactamente, me parece. Luego, bueno, decía que parece que empieza a haber una cierta conciencia en ese estamento directivo, en esos estamentos directivos, sobre todos estos temas, y insisto, es lo que tratan de recoger tanto el profesor Stewart como Elizabeth Valentine en su artículo. El segundo de los artículos de la monografía, que vamos ya a encuadrar en una nueva dimensión, la rendición de cuentas sobre lo digital, creación de estructuras organizativas, de perfiles, adopción de marcos, algunos los he citado antes, para ayudar al buen gobierno de las tecnologías de la información, pues es el artículo de Mark Toomey. Mark Toomey ha sido uno de los padres de la norma ISO 38500, de hecho fue uno de los coautores de la precedente norma australiana AS 8015. Los australianos y en general todo el mundo de la órbita anglosajona, sobre todo austral, ¿no? Del sur del imperio, podríamos decir, lo hemos visto en el caso anterior, en este caso se vuelve a repetir. Vamos, yo creo que son y han sido absolutamente pioneros en los temas de gobierno corporativo de TI, y el caso de Mark Toomey es uno de ellos de manera clarísima. Autor en el año 2009 de Waltzing with the Elephant, Bailando con el elefante, que ha sido traducido posteriormente al español, y que bueno, desarrolla en 200 y pico páginas lo que se dice, los mensajes que hay bajo la norma ISO 38500, que mucha gente critica porque es una norma muy breve. Bueno, esto no dice nada, son 15 páginas y tal. Bueno, pues a este señor le ha dado para escribir un libro de casi 300, o sea que algo debe decir. A continuación, y le voy a ceder a él la palabra, como no puede ser de otro modo, Elizabeth lo ha hecho en 1 minuto y medio, o sea que tiene que dar en el minuto y medio, Carlos, para que nos cuentes un poco
¿Qué es esto de la rendición de cuentas en las entidades públicas a través del Gobierno de las Tecnologías de la Información? Bueno, hola, buenas noches. El artículo pretende señalar que hay otras organizaciones que ya han estudiado la rendición de cuentas de los altos directivos, de los consejos de administración en el ámbito público. Y palabras como rendición de cuentas, administración desleal o leal, que sería lo contrario, eso está muy estudiado, ¿vale? Entonces, el artículo que pretende es hacer una especie de coincidencia, no de paralelismo, ni tampoco de un perfect match, pero de la coincidencia de cómo el Gobierno de las Tecnologías de la Información puede hacer un cambio cultural dentro de la empresa hacia esta rendición de cuentas en el ámbito público, como un paradigma de ejemplo, y cómo puede contagiar a la vez a otros activos de la empresa que quizás tampoco se gobiernan o que se gobiernan peor, ¿vale? Este es un poco el ámbito. El artículo está basado en los principios de la IFAC y de la CIFA, que son dos organizaciones, americana y británica respectivamente, acerca del buen gobierno de las instituciones públicas en global, sin tener en cuenta las tecnologías de la información. Y en el artículo que intento es, bueno, ligar qué parte del gobierno de las tecnologías puede ilustrar en la buena aplicación de estos principios. Y de eso va. No sé si me he ajustado el minuto y medio. Pues, si les parece, pasamos al siguiente. Ya digo que es larga la numeración, son unos cuantos. Al final, creo que recordar que eran 15 o 16. 15 me parece. Gracias. El siguiente de esos artículos, que también, junto con estos dos anteriores, el de Mark Toomey y el de Carlos Huiz, hemos englobado en esa dimensión de rendición de cuentas y de adopción de modelos, etcétera, pues es uno dedicado al conocido, supongo, de todos ustedes, modelo COVID-5 de ISACA, que en este caso, bueno, pues tuvimos la fortuna de contar con la pluma de estos tres caballeros, el profesor Stephen de Haes, Roger de Breseni, de la Universidad de Hawái, en Manoa, y Wim van Grenbergen, junto con de Haes, de la Universidad de Amberes, de la Escuela de Dirección de la Universidad de Amberes, y que, bueno, pues han sido activamente partícipes en el desarrollo de COVID a lo largo de los últimos 16 años aproximadamente que tiene de vida el modelo. La gran incorporación de COVID-5, que son aparentemente, bueno, la gran incorporación de COVID-5, que ya se incorporó 10 años atrás en COVID 4.0, se debe a estos caballeros, que son las tablas, lo que ahora ISACA denomina y COVID-5 denomina las cascadas de objetivos de negocio, objetivos de TI, etcétera. Pues estos señores de Haes y Van Grenbergen fundamentalmente fueron los que la desarrollaron hace 10 o 12 años inicialmente y se incorporó en aquella versión ya antigua del modelo, ¿no? A ojos de... Bueno, pues ellos nos dedican también este artículo, consideraciones sobre los principios básicos del marco de gobierno de las tecnologías de la información en la empresa COVID-5. El siguiente, y entrando en una nueva dimensión, es el de la dimensión de estrategia digital, que hemos llamado así, alineamiento, sincronización, TI, resto del negocio o resto del negocio TI. Parece significativo y por eso lo queremos expresar así, que sea el resto del negocio, o sea, TI forma parte de la organización, no es una cosa rara que aparece por ahí de repente, no, o sea, hay una gente que está en informática y otra gente que está en el resto de la empresa, o visto al revés, ¿no? Pues en este sentido, hemos tenido la fortuna de contar con el profesor José Ramón Rodríguez de esta casa, que nos ha regalado este Directores de Informática y Directivos de Negocio, otra brecha digital, y te voy a hacer este pequeño atraco, José Ramón, de que nos cuentes brevemente un poco el espíritu del artículo. Lo que es un atraco es la foto. Bueno, felicidades a todos por el esfuerzo increíble del monográfico, del manifiesto. Felicidades a Novática, a ti, a los colegas. Me hace además especial ilusión estar rodeado de personas, algunas en la mesa, otras en el auditorio, que colaboran conmigo en mis equipos en las áreas de dirección de las TIC y en el máster de inteligencia de negocio de la UOC. Yo he hecho un artículo un poco
científico, pero también un poco provocador, en el que vengo a decir que a lo largo de estos años se está produciendo una nueva clase de brecha digital, de digital divide, entre los intereses y preocupaciones de la alta dirección y los líderes de negocio y los de la dirección de sistemas de información, los del CIO. En palabras de un director general, mi CIO habla una lengua extranjera. Para ello, fundamentalmente, he hecho dos cosas. He comparado longitudinalmente las mayores encuestas que se publican cada año, tanto a CIOs como a CEOs, fundamentalmente la de Gartner y la de la Society of Information Management, y por otra parte una colección de artículos científicos de la poca gente que ha trabajado esto en grupos de investigación en Europa y en Estados Unidos. Gente que hay que decir que casi siempre procede de escuelas de negocios y mucho menos de escuelas de ingeniería. Mi conclusión sobre esta brecha es que, como decía mi abuela, pues entre todos la mataron y ella sola se murió. Aunque parece que la mayor parte de los factores que limitan o que impiden que las empresas obtengan todo el rendimiento posible de la informática y que afectan a la relación entre los CIOs y los CEOs y el resto de los líderes de negocio, no son tanto de naturaleza técnica o de naturaleza informática, sino que más bien son factores de negocio. Y los más importantes parece que son dos. El primero es la falta de competencias digitales por parte del propio CEO y de los líderes de negocio, y relacionada con esta, la importancia que las empresas dan a la informática como fuente de transformación y de ventaja competitiva. Y como segundo elemento, lo que los americanos llaman la teoría de la complementariedad, o sea, la inversión que no es informática que debe acompañar a la inversión en informática. La informática en la creación de capital organizativo, de talento humano, de mejora y transformación de los procesos, del propio uso interno de la información para tomar decisiones. A partir de estos análisis, pues defiendo que es necesario un gobierno corporativo de la IT, como se dice aquí, en una dimensión un poco distinta, ¿no?, dentro de ese poliedro que vosotros muy bien definís en el artículo introductorio, y es qué decisiones en materia de informática de ninguna manera debe tomar el director de informática y sí que deben tomar los consejos de administración y los comités de dirección para sacar todo el partido, todo el rendimiento de la inversión en sistemas de información. Muchas gracias, José Ramón. Entramos en un bloque nuevo que llamamos de perturbación digital, disrupción, dicen ahora los modernos, ¿no? Contribución de las TI a la innovación y a la generación de valor para el negocio. Empezamos con dos artículos, sobre todo de esta segunda parte, que hablan de la generación, de la contribución de las TI a la generación de valor para el negocio. El primero de ellos se debe a John Thorpe, presidente de Thorpe Network, es un consultor canadiense que lleva, lo dice en su blog, llevo más de 50 años en este charco y algo debo saber, ¿no? Más o menos viene a decirnos. Entre otras cosas, ha sido uno de los coautores de ValIT, otro de los modelos COVID-like, ¿no?, parecidos a COVID o derivados de COVID, también de la factoría Isaka, y ValIT, junto con la contribución de John Thorpe a ValIT, se suma a la que en su momento ofreció lo que era el Departamento de Gestión de Inversiones de Base Tecnológica de ING Grupo en Holanda,
y eso, como digo, dio origen a Val IT, dio origen a que estos caballeros de ING dejaron ING, pusieron una consultora por su cuenta para asesorar a las entidades diversas que acudían a ellos sobre temas de valor de las TI, y bueno, pues ha dado, parece ser que para bastante, ¿no? Gran parte del conocimiento que hay tanto en el modelo como en el discurso, digamos, que defiende John Thorpe, está reflejado en una obra, en un libro suyo del año 98, de su época de Fujitsu Consulting, que se llama The Information Paradox, y básicamente el contenido, digamos, los principales mensajes que subyacen a ese libro de Information Paradox son un poco los que se han reflejado en el artículo. Artículo Gobierno y liderazgo de las TI en la economía digital. Como casi como realización práctica de esos principios que recoge el artículo de Thorpe, pues tenemos la contribución de Julio Saiz, de Adecco Management and Consulting en Suiza, Adecco Group, que Julio, bueno, es no solo un entusiasta de los dictados de Thorpe, sino que los lleva a la práctica desde hace bastantes años, a pesar de la juventud que se aprecia en la foto y que es bastante fiel a la realidad, diría yo. Pues lleva por lo menos los últimos 7-8 años en Zurich dedicándose precisamente a la gestión de la cartera global de la multinacional Adecco, y, como digo, pues siguiendo un poco esos principios de Thorpe, de Val IT, de los que en su día fueron de Fujitsu y de ING, etcétera, y es lo que él ha tratado de contarnos un poco desde su experiencia práctica, ya caso real, después de tanto profesor y de tanta teoría y tal. Pues llegamos al artículo de Julio, sin ánimo de ofender, por supuesto. Te veo la cara, Carlos. Llegamos al enfoque práctico de Julio Saiz con este artículo, Gestión de carteras end-to-end. Él además nos mandó el artículo en inglés. No nos entendió, yo creo, bien el mensaje. Dijimos, esto va a publicarse primero en español y luego en inglés. Mandó el artículo en inglés. Portfolio Management End-to-End era el título de su artículo, y aquí lo tenemos, ¿no? De la concepción de la idea a la materialización de los beneficios. El siguiente, dentro de este bloque de perturbación digital, y ahora ya sí, moviéndome a la parte de innovación, o relativa a innovación, es el de 4 ejemplos de disrupción digital que nos ofrece Eduardo Rodríguez Ringach, miembro de la comunidad ITTI, como alguno de los aquí presentes, que me ha encantado saludar, y alguno todavía lo tengo pendiente de saludar después de la charla. Espero que así sea, y que, entre otras cosas, pues también actúa un poco como analista asociado de ITTI, y pues aceptó de muy buen agrado también la invitación a participar en la monografía, con este artículo que trata, como ya pueden suponer ustedes, de analítica de datos, de mobile, de social y de todas estas cosas que están ahora un poco en la cresta de la ola, ¿no? Por eso digo que a lo mejor no es tanto innovación porque bueno, son cosas que ya están ahí, pero en todo caso sí es verdad que es lo que está de alguna manera determinando toda esa corriente de digitalización en la que estamos tratando de entrar o casi de salir de ella más o menos exitosos. Y eso me lleva al cuarto y último de este bloque. Por fin, Fran, te giras en el momento adecuado. El artículo de Frank Chuan, como decía, CEO de Dícere, y que nos ha pues honrado en este caso con ese tecnología, liderazgo y valores, innovación síncrona y asíncrona, y te doy la palabra también. Bueno, lo de honrado soy yo, y mil gracias por invitarme a escribir. Yo creía que había salido del lado oscuro de la fuerza tecnológica hace más de 10 años, cuando fundé mi empresa. Bien, permitidme, me presento. Para mí es un grato placer estar aquí. Yo hace 10 años que dejé la tecnología, monté mi propia empresa en un lado que ahora os comento, y para mí es un placer y un honor reencontrarme con el que era jefe de mi jefe, con José Ramón Rodríguez, con lo cual los caminos se nos entrecruzan. Bien, el artículo va poderosamente sobre la asincronía que hay entre lo mucho que se ha innovado en la tecnología y en la aplicación de la tecnología, y en lo que, en mi opinión, el poquísimo que se ha innovado en cómo hemos seleccionado a las personas, cómo gestionamos a las personas, cómo lideramos el negocio y la perspectiva del CEO. O sea,
diría que es una innovación logarítmica lo que se ha dado en el ámbito de la tecnología y es muy lineal, muy poco evolutiva el cómo seleccionamos, gestionamos e incluso los perfiles que deberíamos tener en el ámbito de la tecnología para sacarle ese jugo. Y solo tenéis que observar a vuestro entorno, vuestros hijos. O sea, la gran sorpresa cuando le pusimos móvil a nuestros 2 hijos de 18 y 13 ahora es que teníamos pánico del coste telefónico y no gastan teléfono, no usan el mail y sin embargo están permanentemente comunicados. Entonces esa digitalización se ha dado en menor medida en nuestros entornos, pero la sincronía que hay en el cómo nos acercamos y el cómo avanzamos en el uso de la innovación, en lo que es el talento, los recursos, el uso, la aplicación, pues nos hemos adormecido. Y como me lo da todo esto un bagaje de una perspectiva de 30 años o más de 30 años en el mundo yo soy ingeniero de hardware, yo he diseñado servidores viviendo fuera de España más de 10 años, he vivido en Alemania, en Múnich y en Silicon Valley, en la empresa Altos Computer, que posteriormente la compró Acer, y bueno, yo soy de los de soldador. Y soy de los que comprenden por qué los informáticos en algunos sitios, en los data centers, llevan bata blanca, porque antes te metías dentro a repararlos, y no cabes en un servidor. Entonces, esa perspectiva después te lleva a que lidere proyectos. Como hablo alemán, me ficha una empresa que igual conocéis, se llama SAP. Pero entre medio hay una empresa que se llama Coopers & Lybrand que me rescata, que es donde conozco a José Ramón. Y bueno, y ahí eso me lleva al liderazgo de proyectos en una empresa como SAP, de la cual he trabajado 7 años, están 14 proyectos, no tengo ni idea de qué es SAP de verdad, yo os lo digo de verdad. Y como CEO del grupo Bertelsmann y como CEO del grupo Pyrenees y como CEO de la compañía cervecera de Canarias, el milagro es que haya funcionado los 14 proyectos en los que he estado. Y eso me lleva a que me he hecho coach, me he hecho humanista por la UOC y que ahora tengo una empresa que tiene sede en Vilasar de Mar y subsidiaria en Boston y en Santiago de Chile. Y nos dedicamos a las personas en la innovación. Mis primeros clientes han sido todos CEOs, alguno que iba a venir como Jordi Navarro de Condis y alguno más. Y para mí es un placer estar aquí y un honor. Y como dicen... Es compartido. Entonces, que la fuerza nos acompañe, joven Luke. Muchas gracias, Frank. Bueno, el siguiente bloque es aquel que tiene que ver con lo que llamamos nosotros las consecuencias digitales, que cualquiera llamaría los riesgos de TI. Bueno, hemos querido llamarlo consecuencias, pensando en consecuencias negativas digitales. Tiene 2 artículos. El primero de ellos es de George Westerman, profesor del MIT, ha sido miembro del equipo del CISR, del Centro de Investigación en Sistemas de Información, que dirigen Peter Bale, Jane Ross, etcétera, autores de IT Governance, de Enterprise Architecture, bueno, toda esta serie de libros que han salido en la última década. Ahora mismo él está en otro centro dentro de la misma escuela, la Sloan School of Management, que es el CDB, el Center for Digital Business, con otros 2 también conocidos profesores como son Eric Briolson y Andrew McAfee, ¿no? Pues, George Westerman, entre otras cosas, ha escrito un libro en 2007 titulado Risk IT, que es de lo que va un poco el artículo. Escribió un libro en 2009 que se llama The Real Business of IT, el verdadero negocio de las TI, de qué va esto de las TI en realidad, sería. Y acaba de publicar la semana pasada un tercer libro significativo de estos 3 que estoy mencionando, que es Digital Leadership, y que, vamos, está tan calentito casi como nuestra monografía, porque es que lo presentaron hace 10 días, también en Boston, si no me equivoco. Lógicamente, bueno, pues, honradísimos de nuevo de que este caballero, a pesar de que nos dijese, bueno, es que estoy terminando mi libro, que probablemente me atrae más que escribir para la monografía, pero bueno, aún así tuvo el detalle de querer también participar, ¿no? En el mismo bloque, decía, hay un segundo artículo que es Gobernanza de Desafíos, y el propio autor lo ha subtitulado así, la mayoría los llama riesgos, y precisamente, bueno, pues trata de esa dualidad del riesgo como la parte buena o la parte mala. Yo quizás pienso que podríamos hablar perfectamente de incertidumbre. Él utiliza el tema desafío en vez de incertidumbre, pero bueno, va un poco por ahí, ¿no? Carlos Bachmeier, que bueno, pues también una persona
muy veterana del sector, doctor ingeniero aeronáutico. En este momento está terminando, supongo que lo presentará en breve ya, porque creo que antes de diciembre lo quería presentar, un segundo doctorado en temas de gobierno de TI, precisamente. Lleva años dedicados a temas de gobierno corporativo, máster por el IE Business School en responsabilidad social corporativa, etcétera, etcétera. Y bueno, pues también absolutamente contentos de que en su momento aceptase nuestra invitación a participar. Siguiente bloque, gestión de lo digital. En este caso hemos encajado aquí un único artículo, que es este, hacia un nuevo perfil de CIO en un mundo cada vez más digitalizado, y con la suerte de que contamos para ello con los profesores, la profesora Sandra Sieber y el profesor Josep Valor. Ellos están, teóricamente estarían en Barcelona, no hoy, desgraciadamente. El profesor Valor me dijo que estaba estos días en Brasil y que por eso no nos iba a poder acompañar. Y en el caso de Sandra, tradicionalmente ha estado en Barcelona, pero lleva por lo menos 1 año y pico o 2 años viviendo en Nueva York, con lo cual, bueno, pues nos ha saludado desde allí efusivamente y nos ha trasladado el mensaje de, bueno, que se disculpaban por no poder estar esta tarde con nosotros, ¿no? En todo caso, un artículo también interesantísimo, del que yo rescato sobre todo un concepto, que es el de densidad digital. Introducen ese concepto de densidad digital y que, bueno, pues da un poco la idea de eso, el mundo donde nos metemos, y el artículo se apoya en un pequeño caso también que cuentan inicialmente de una joven empresa montada en Estados Unidos por un grupo también de 2 o 3 estudiantes que acaban de terminar un máster y que, como digo, montan esta empresa, y es una empresa tecnológica, absolutamente tecnológica, pero en la que no hay tecnología y en la que, por no haber, como dicen ellos, no hay ni CIO al uso, ¿no? Una empresa que se mueve en la nube y que con eso pues funciona, básicamente. Y bueno, a partir de ahí desarrollan ellos, no desvelo más por aquello de que, bueno, que nos quede algo para cuando nos lo leamos, ¿no? A partir de ahí desarrollan ellos su artículo. En este caso repite Julio con un artículo muy breve que habla de la importancia de las cosas sencillas, y con el que tratamos es un poco de cubrir esos aspectos de la medición y de la toma de temperatura de cómo está mi organización, en este caso desde el punto de vista de las tecnologías de la información. Y ya casi para terminar, el último bloque, que es el del comportamiento digital, de la parte del factor humano, donde tenemos 2 artículos, uno de ellos, ya los 2 últimos, uno de ellos de Domingo Gaitero, actualmente emprendedor y CEO de una startup denominada Proceso Social. También es una persona que lleva, que tiene un bagaje de más de 30 años en el mundo de las tecnologías de la información, muy marcadamente en el mundo de la ingeniería del software y de la calidad del software. Ha puesto en marcha en España una factoría de software, una factoría de pruebas de software. Ha sido la persona responsable de la certificación CMI de los Juegos Olímpicos, aparte de TI, de los Juegos Olímpicos de Londres. Previamente había participado también en los Juegos de Pekín y en los Juegos de Vancouver. Y bueno, pues en este caso también, como antes de alguna manera decía Frank, por el lado más humanista, ha evolucionado todo ese bagaje técnico hacia el mundo también un poco del coaching y el desarrollo de las personas, y desde esa perspectiva pues nos ha ofrecido este artículo, El factor humano en las tecnologías de la información. Sí. Como curiosidad, es presidente del Consejo Jedi de España. Ciertamente, ciertamente. No es una curiosidad menor, no es una curiosidad menor. Si buscáis en internet hay fotos muy interesantes, no lo reconoceréis porque está detrás de personas. Incluso en su propia página web de Proceso Social, en alguna de sus presentaciones profesionales, yo creo que alguna espada láser ha salido alguna vez. Sí. Y finalmente, el artículo que cierra la monografía dentro también de este bloque del comportamiento digital, pues lleva por título Cambio organizativo, cambio de comportamiento o cambio cultural, y en este caso hemos contado con Manolo. Si quieres brevemente comentarlo, pues es el momento. Muchas gracias, Miguel. Por respeto a todos ustedes y por miedo a la aparición del alemán ese, ¿cómo se llama?
preferido escribir lo que iba a decir para tenerme rápidamente al límite del minuto y medio. Yo suelo ser el más viejo en las reuniones estas. Llevo trabajando en informática desde antes de acabar la carrera y entonces tengo una cierta experiencia. He pasado por casi todo. He hecho de programador, operador, CIO, CEO, desarrollador, profesor y ya no me acuerdo de qué más. Consultor, probablemente la actividad principal. Y he tenido un montón de fracasos en mi vida, desde luego muchos más que pequeños éxitos. Y creo que ningún fracaso, salvo uno, que fue un fallo de un transistor por frío, con un IBM 1620, un ordenador científico, en una época en que había ordenadores científicos y administrativos que eran distintos. Pues de los innumerables fracasos que he tenido, creo que salvo aquel que implicó a un transistor, ninguno ha sido de raíz tecnológica. Todos han sido de raíz humana, de raíz organizativa. Y en el fondo, pues el artículo lo que se ha propuesto hacer, y creo que es el tercer ingeniero dentro de la monografía que está huyendo de la tecnología y recomendando la sociología, la política, etcétera, pues el artículo lo que pretende hacer es revisar lo que su propio título dice. El cambio se sabe que es inexorable desde Heráclito de Éfeso, hace 25 siglos. En cambio, no se sabe tan bien cómo frenarlo, cómo acelerarlo, cómo dirigirlo. Y esto es aplicable a la vida en general. Frenar el envejecimiento, acelerar el conocimiento, llevar la sociedad a la república ideal. Y esto también es aplicable al cambio organizativo. No se sabe cómo hacerlo. Lograr con éxito el cambio organizativo es un reto principal en las organizaciones. Y esto requiere de conocimientos, de habilidades, de poder político y de tiempo. Y estas cuatro cosas son bastante escasas en general y encima están mal distribuidas. Es un tema complejo y escurridizo y mucho más si se contempla desde planteamientos banalizadores, como lo son muchas, incluso una gran mayoría, de las publicaciones ahora de moda, que son Fast Intellectual Food. El cambio organizativo es una cuestión eminentemente micropolítica, entendida esta como la combinación de planes, estructuras, acciones encaminadas a gobernar, a dirigir, de verdad, una organización. Paul Bate, otro clásico, aunque más reciente que Heráclito, en su libro de 1994 sobre estrategias para un cambio cultural, es seminal y rotundo. Establece la sinonimia entre cultura, organización, estrategia y mito. El libro no tiene desperdicio. Sin embargo, se queda, a mi juicio, corto en las recomendaciones prácticas. En mi artículo lo que hago es una presentación crítica de las principales teorías y escuelas que ha habido sobre estos temas y propongo una tímida síntesis, desde luego mucho más larga que la de las recetas de fast food que he leído a lo largo de toda mi vida. Muchas gracias. Muchas gracias, Manuel. Bueno, pues concluye aquí ya, después de esos 16 artículos, ese repaso más o menos con cierto detalle a lo que va a ser el contenido de la monografía. Monografía que está terminando de cocinarse, como yo medio apuntaba antes, y que muy probablemente verá la luz el viernes, según los cálculos que estamos manejando. No sé si... Yo creo que van por ahí los tiros. Sí. Bueno. Si no mandamos ningún parche esta noche. No. Prometemos que no. Será versión 2. Sí. Será versión 2. Bueno, pues con un poco de retraso vamos a dar ya, si les parece, paso a la mesa de debate como tal. Y en la mesa de debate, bueno, yo
planteado aquí una serie de preguntas. De nuevo, retomo muy rápidamente el ejemplo que veíamos antes, con un pequeño matiz también, para introducir la pregunta. Cuando el 11 de octubre toman las riendas del asunto, pues las señoras de Santa María hacen una cosa, que es establecer una cosa que denominan Comité Especial para la Gestión en España de la Enfermedad por Virus Ébola, y que, a la vista de lo que vemos, parece ser que ese comité especial cuelga directamente de lo que podría ser lo que yo he venido llamando a lo largo de esta hora y pico el Consejo de Administración, ¿no? Bueno, pues eso, en el mundo de la informática, había gente ya hace 10 años o más que decía que era lo más saludable, hablando de salud, el colocar las estructuras de apoyo al gobierno de las TI, estructuras de apoyo a la toma de decisiones en torno a las tecnologías de la información, cerquita del Consejo de Administración, tan cerquita como que la propuesta que se hacía por parte de este caballero, Kenneth Rowe, era directamente constituir una comisión dentro del Consejo de Administración que se dedicase a estos temas. La realidad sabemos que es absolutamente, por supuesto, variada y dispar, pero en muchos casos absolutamente lejana a esto. Estamos hartos de ver, incluso en algún momento, a lo mejor nosotros hemos estado al frente de eso, departamentos llamados de gobierno de TI, que no es que estén lejos del Consejo de Administración, es que están lejos del CIO. Es que están 2 o 3 niveles por debajo del CIO. Dependen de un gerente, que depende de no sé quién, que depende del CIO, ¿no? Y eso es, incluso en empresas de, vamos, podríamos poner nombres, no los voy a poner, pero empresas del IBEX 35, que nadie podía pensar que eso es así, y así es. O sea, hay un gerente de gobierno de TI que entre ese señor y el presidente de la compañía, vamos, hay años luz de distancia, ¿no? Bueno, pues la buena práctica parece ser que nos dice que no debemos optar por esa vía y que coloquemos los órganos, las estructuras de gobierno de TI en el Consejo de Administración. Una comisión más, igual que hay una comisión de nominaciones, igual que hay una comisión de nombramientos, pues hay una comisión de tecnología. Y esto, de nuevo, como yo he dicho antes, puede caer un poco en el tema demasiado ortodoxo, demasiado academicista, etcétera, etcétera. Bueno, pues a lo mejor es verdad, pero a lo mejor no. Hay quien se ha atrevido a definir una estructura de ese estilo, un IT Governance Council, como pone la diapositiva, con estas palabras. Dice, bueno, pues asignándole una serie de funciones que serían: le corresponde a esta estructura organizativa estudiar e informar sobre los planes y actuaciones relativos a sistemas de información y programación de aplicaciones, sobre las inversiones en equipo informático, sobre el diseño de procesos operativos para la mejora de la productividad, etcétera, etcétera. No lo leemos todo. Bueno, pues eso está tomado de un ejemplo real, que son las páginas corporativas, gruposantander.com, información al inversor, donde pueden ustedes repasar qué comisiones tiene el Consejo de Administración, por supuesto quién está en el Consejo del Grupo Santander, qué comisiones componen ese Consejo, y entre otras, la de auditoría, la de riesgos, las que he citado antes, entre otras hay una que se llama precisamente así, Comisión de Tecnología, Productividad y Calidad, cuyo presidente, además, presidente de esa comisión, hasta hace muy poco era un tal don Emilio Botín, y ahora, visto esta tarde, ya evidentemente pues pone en este caso al nuevo presidente del grupo, que es Ana Botín, ¿no? Y que estaba en el comité. Y que por cierto sí, ya estaba antes, no presidía ella el comité de tecnología del Grupo Santander, pero era uno de los poquitos miembros. Incluso ahora lo que han hecho es reestructurarlo y si no me equivoco, me parece que solo hay, no sé si son 3, si 4 miembros nada más. Ella y 2 o 3 consejeros, cuando antes había alguno más, ¿no? Luego parece ser que empresas de carne y hueso, empresas que conocemos, esa doctrina que un señor del área de la Bahía de San Francisco redactó y escribió hace 10 o 12 años, bueno, pues hay gente que, no sé si por leerlo a él o no, pero que está siguiendo esas, llamémoslas, buenas prácticas, ¿no? Y eso me da pie a que plantee a la mesa la primera pregunta. Y si, Francesc, me lo permites, dado que tanto tú como Juanjo no habéis tenido oportunidad todavía de participar, pues empiezo por vosotros, empiezo por ti en este caso, planteando esto, ¿no? Dice, bueno, en relación a la situación, a la ubicación de las estructuras organizativas de apoyo al gobierno de las TI,
¿Cree usted que están ubicadas donde deberían estar? ¿En su organización estarían o no? ¿Está de acuerdo con esa ortodoxia? Evidentemente podemos estar de acuerdo, podemos ser críticos. Bueno, es que yo ahí no lo veo viable, porque el Banco de Santander, vale, sí, es verdad que tiene una comisión al máximo nivel del grupo sobre temas de informática, pero resulta que si mira uno el informe de gobierno corporativo del año 2013, estos señores a esa actividad han dedicado 3 horas el año pasado. Bueno, pues es decir, que todo es matizable, evidentemente. Bueno, te dejo la palabra. Buenas tardes y gracias por invitarme a esta mesa redonda. Es verdad, Juanjo y yo somos los que no hemos publicado un artículo, o sea, no somos nadie, Juanjo, ¿te has dado cuenta? Los últimos serán los primeros. El reino de los cielos, es verdad. A ver, estando donde tienen que estar, no, lógicamente no estando donde nos gustaría que estuvieran, sobre todo a los CIOs, ¿no? Pero a veces es verdad que nos hacemos mucho quizás lloramos demasiado, ¿no? No nos comprenden, ¿no? Y hacemos poca autocrítica interna, ¿no? Yo creo que ese es un proceso que hay que hacerlo, porque al final es una cosa de dos, ¿no? Es una cosa del Consejo de Administración y una cosa del CIO, con lo cual hay que alinear lo que ellos ven y lo que el CIO es capaz de trasladar. Y entonces, en esa evolución entre ambas partes, yo creo que queda mucho camino, ¿no? Es verdad que, y esto lo decíamos hace poco en otro foro, que hay que hacer mucha pedagogía por parte del CIO hacia ese consejo, de hacer ver qué son las TI, qué es lo digital y cómo lo digital sí que puede ser una palanca, ¿no? Quizás para apoyarnos y entrar más hacia ese cambio, si no estamos ahí, ¿no? Que nos permita el poder posicionar a lo digital y a las TIC en un entorno de gobierno que sea realmente donde se merece, ¿no? También, lógicamente, pues depende de la importancia de lo que las TIC y lo digital sean para el negocio. Lógicamente, pues en un banco son nuclear, ¿no? Y ahí hay sectores, pues como el sector de la venta online, etcétera, que también lo es, ¿no? O compañías como Vueling o ese tipo de eso, pues que es nuclear, ¿no? Aún así, compañías como Vueling, el CIO depende del CFO, ¿no? Que dices, es curioso cuando es algo que es realmente muy core y el presidente del CIO no es ningún friki de bata blanca por hacer un civil a la antigua, ¿no? Sino que es una persona de negocio que conoce muy bien el negocio y me consta ello, ¿no? Con lo cual, hace falta madurez, hace falta cambiarlo, pero es un camino que hay que hacerlo entre todos. No basta con decir, oye, que los demás me vean bien. No, tienes que hacer tú también que te vean bien y dar ese paso y hacer esa pedagogía hacia arriba, ¿no? No es fácil porque es largo y es tedioso y a veces pues te vas a dar con la pared muchas veces, pero yo creo que eso ha cambiado mucho, ¿eh? Desde que yo soy CEO, desde ayer, pues ha cambiado mucho y aunque es verdad que con la crisis no se ve en los datos que suba el porcentaje de CIOs que están más arriba, yo creo que en los próximos años se va a ver y ahí José Ramón sé que tiene datos siempre para aportar, que va a haber un movimiento hacia arriba y posicionarlo donde se merece, ¿no? Juanjo, su opinión. Buenas noches. A ver, estoy totalmente de acuerdo con Francesc, no está donde tiene que estar. Y pensando, porque Miguel nos avanzó las preguntas para que nos preparásemos, estuve mirando en las universidades cómo qué situación se encuentra en esto, ¿no? Aquí, por suerte, alrededor de la CRUETIC, que es la sectorial de tecnologías del Consejo de Rectores de Universidades Españolas, se ha hecho un trabajo muy interesante y se ha editado algún libro que está muy bien alrededor de cómo se puede mejorar el gobierno de las TI en las universidades, que son de los organismos más complejos. Creo que José Ramón decía que hospitales, orquestas y universidades eran los 3 organismos más complejos de gestionar. Seguramente la universidad es el más complejo de todos. Y los números eran espeluznantes, ¿no? Hablaba de que solamente un 9% de los consejos de administración de las universidades tenían un CIO, ¿no? Y en muchos casos este CIO, por la complejidad de las universidades, y no tengo nada contra los docentes, son personas que vienen del ámbito docente. Entonces, sí que va a cambiar la digitalización,
pero no sé hacia dónde. Si lo va a cambiar hacia que la posición del CIO mejore, o con el tema de que la digitalización hace que todo sea más consumible, a lo mejor empeore. No lo sé. Los famosos nuevos entrantes, ¿no? Sí. Los CDOs y los... ¿Cómo hacia dónde va a ir? Muchas gracias, Juanjo. Sí. Por alusiones. Hoy lo tengo muy mal porque tengo mi jefe docente por un lado y mi jefe en el otro lado, o sea que tengo que vigilar mucho lo que diga. No, decía Francesc que yo hago en estas mesas de centro de dadas, de centro de datos, que es esto que hace el Puyal en las retransmisiones del Barça. Según la encuesta de la Society for Information Management, que es una encuesta, como sabéis, que se lleva haciendo desde hace más de 30 años, más o menos la posición de CIO se mantiene como reportando al CEO de forma más o menos estable, alrededor de entre el 40 y el 45%, salvo en el momento más bajo de la crisis, que baja al 30%. Y sobre la otra cuestión, parece que más o menos a nivel mundial entre un 20 y un 25% de los CEOs han sido CIOs, lo cual son también buenas noticias, ¿no? Sí, cómo no. Por favor. Yo sin alusiones, pero yo entro. Te tocaba. Sí. Vale. Yo quisiera también ver ese punto de vista positivo, de que yo creo que vamos a bien, no sé, haciendo esa visión también, digamos, histórica y también alrededor de Novática. Cuando hacíamos la monografía en el 2008 teníamos 2, digamos, artículos dedicados a explicar qué es el gobierno TI. Ahora ya nos lo plantearíamos como mínimo, parece que al menos es algo que nos suena. Cuando hacíamos un acto muy parecido a este, hacíamos una presentación también de la monografía. Una de las cuestiones pues, que estuvimos investigando para hacer la presentación era cuántas escuelas de negocio estaban explicando digamos, este tipo de contenido, ¿no? Cuántos de esos futuros directores generales, cuántos de esos futuros CEOs habrían tenido algún tipo de contacto, al menos con esa formación académica. En aquel momento era prácticamente cero y actualmente no lo es. Forma parte ya de esos currículos académicos. Por tanto, no sé, tenemos que verlo también en positivo, de que quizás una nueva generación de directivos que tengamos en un futuro, por ejemplo, los hijos, ¿no?, que ahora mismo nuestros pues están cogiendo el móvil y lo usan de una manera muy distinta, aquellos que tengan luego por responsabilidades de dirección, quizás esto lo van a entender de una manera muy diferente, ¿no? Por tanto, ese cambio cultural también es un cambio generacional. Por tanto, yo creo que en ese sentido sí que creo que hay una evolución positiva. Pero mientras tanto nos toca a nosotros vivir esa situación y sí, yo creo que no estamos cerca de donde se están tomando las decisiones. Y ahora pues me estaba acordando de un evento que organizaba Gartner hace unos cuantos días, donde creo que el título de la traducción vendría a ser algo así como cada presupuesto es un presupuesto de tecnología. No deja de haber algo así. Cada proyecto de cada organización tiene un impacto en la tecnología. Y cuidado, cada proyecto de tecnología implica o tiene unas implicaciones sobre el propio negocio, ya sea a nivel de lo que se podrá hacer o no se podrá hacer o a nivel de los riesgos que va a suponer. Antes nos has comentado una serie de situaciones que básicamente eran de gestión del riesgo. Alguien no hizo bien su trabajo ahí, ¿no? Entonces, por eso yo creo que también se irá acercando. En ese sentido, yo no sé, al menos quiero verlo desde un punto de vista positivo, ¿no? Hoy me toca ser positivo. Sí, Carlos. No, por favor. A ver, al hilo de lo que comenta la mesa, evidentemente, si no hay estructuras cercanas al poder, poco se puede hacer. Pero eso es una condición necesaria, pero no suficiente. De hecho, la experiencia, tanto que he tenido yo como otros compañeros que hemos tenido el honor de realizar esta actividad cerca de las estructuras del Consejo de Administración, es un poco lo que has comentado tú. Hay mucho de cambio cultural, hay mucho de pedagogía hacia arriba y hacia abajo, es decir, hacia tus compañeros del Consejo Directivo y hacia la gente técnica que no está acostumbrada a ser gobernada y se ha autogobernado por ausencia, ¿vale? Y entonces no solo ha gestionado, sino que también ha gobernado, porque le han pasado la responsabilidad de cosas que quizás no estuvieran en su ámbito.
Y entonces las estructuras son evidentemente necesarias y son pocas, pero no son garantía. De hecho, al hilo de lo que tú comentabas sobre la CRUETIC, se puede dar la circunstancia de que el porcentaje sea el mismo que hace unos años de CIOs en los consejos de dirección de las universidades, pero hay que ver qué están haciendo esos CIOs en esos consejos. Y quizás no estén haciendo lo mismo. Quizás no están trabajando el negocio, quizás no están trabajando la gobernanza de los programas, los proyectos y los portafolios, quizás no están trabajando los Key Performance Indicators, los KPIs, y han caído y están haciendo de responsable informático de hace 15 años, otra vez, versión sentado en el Consejo Directivo. Y acabo ya, porque es un tema que me apasiona, y me recuerda mucho a cuando uno lee a Willy Ross y a otros clásicos recientes de lo del gobierno y la gobernanza, que no es exactamente lo mismo. Que si tú te sientas allí, en el Consejo Directivo, y cuando el CEO o el rector, cuando habla con el CFO, habla de cash flow y habla de inversión y habla de riesgo financiero, y cuando habla contigo, habla de que no le funciona el correo electrónico en la tablet, estoy exagerando a propósito. Pues creo que no estoy exagerando, ¿verdad? No. Entonces tú dices, ¿yo qué gorro llevo? ¿Qué plumas de indio llevo yo? Porque el indio al que acaba de hablar le habla de una manera y a mí me está diciendo que el email no es transparente en la tablet como en su teléfono. Háblame de lo mismo. Háblame de cómo vamos a llevar el negocio con las tecnologías a otro nivel. De hecho, perdona que te... Ya está. Sí, gracias. Y decía que comienza el artículo diciendo, bueno, tenemos un curso aquí en el MIT, en la escuela Sloan, de informática, de TI, dirigida a gente que no viene de TI, a directivos que no son de TI. Y cuando termina el curso, siempre les preguntamos, bueno, pues, ¿con qué se queda usted? De lo que ha escuchado aquí estos días o lo que sea. Y no pocas veces dicen el tema de riesgos. El tema de riesgos a mí me asusta, ¿no? Y me asusta porque además esa es la frase, ¿no? Dice, en el término IT risk hay dos palabras que me asustan absolutamente. Una es IT y la otra riesgo, con lo cual no sé dónde tirar, ¿no? Es un poco el mensaje. Sí. ¿Queréis que os diga lo que se les pregunta al principio del curso y lo que contestan? Por favor. Lo voy a leer, ¿eh? Este es un curso en el que se apuntan directores generales y líderes de negocio que no son informáticos. Y al principio se les pregunta ¿qué opina usted de la informática y de la aportación del negocio a la informática? Las respuestas son las siguientes. Estamos gastando mucho en IT. La IT es un agujero negro. Los proyectos no cumplen las expectativas. La IT no está orientada al cliente. Tenemos que gastar de forma más inteligente. Quizá deberíamos externalizar toda la IT. La IT tiene riesgos enormes y desconocidos. Falta confianza entre la IT y el negocio. Nuestro CIO habla una lengua extranjera. Y no sé si no lo tienes delante, pues no quiero ponerte en una situación comprometida, pero a lo mejor si lo tienes, ¿qué opinan los CIOs de esos CEOs? No hay un curso de CIOs sobre CEOs. Sí, no, pero... a ver, bueno, sí que es conocido, ¿no? Hay un... También lo digo en el artículo,
sí que hay una información indirecta, ¿no? Es decir, lo que suelen decir los CIOs es que es difícil establecer una planificación y una dirección estratégica de los sistemas de información en compañías en las que no existe un proceso de planificación estratégica y, por tanto, no hay directrices, en compañías en las que no se tiene un conocimiento y unas competencias digitales sobre la aportación de la IT al negocio, en compañías en las que no hay un diálogo directivo sobre la IT. El diálogo de los directivos sobre la IT se produce, como dice Fran, con los niños tomando pizzas y viendo partidos. Esto es lo que suelen pensar los CIOs de los CEOs. Sí, al final es lo que tú defines en tu artículo, esa brecha digital, ¿no? Esa otra brecha digital. Eso es. Gracias, José Ramón. Y Manolo, querías... Sí, muy rápido. En relación con lo que ha dicho Carlos, que estábamos discutiendo él y todos, la proximidad del CIO y el CEO y el consejo, ¿verdad? No tener métricas es muy malo, pero tener malas métricas es peor. Y aquí estamos planteando métricas geométricas. ¿Cuán distante está el CIO del CEO? Por simplificar el tema. Cuando las métricas deberían ser funcionales, que es lo que ha dicho Carlos. Vamos, o lo que yo he interpretado. Bueno, continuamos con el siguiente bloque, la siguiente pregunta, que en parte habéis adelantado, Didac, de manera particular. Está usted disculpado. La siguiente pregunta tiene como entrada esta persona, que es Kevin Systrom, consejero y por lo tanto miembro del Consejo de Administración de Walmart Stores. El nombramiento de Systrom es muy reciente también, hace muy pocos días que se ha publicado en la prensa estadounidense. Y de alguna manera lo que vengo a querer decir con poner este ejemplo es lo que ya refleja esta segunda pregunta en relación, dado que estamos hablando mucho de eso, los consejeros y los consejos de administración y tal, en un momento dado podemos decir, bueno, y nosotros que somos los técnicos, que somos los ingenieros, como se ha dicho en la mesa varias veces, pues ¿qué futuro nos depara todo esto, ¿no? Que en parte, como acabo de decir, pues se ha ido ya un poco pues perfilando esa respuesta. El ejemplo de Systrom es esperanzador desde el punto de vista de que es una persona que es un ingeniero de software que no ha tenido cargos a nivel ejecutivo, ni mucho menos a nivel de consejo de administración en ninguna empresa, digamos, cotizada, hasta este momento, hasta el momento en que lo fichan en Walmart, y que por lo tanto, bueno, es una persona que viene eso, del mundo estrictamente técnico. Me estoy ahorrando, claro, el decir que este caballero es uno de los fundadores de Instagram y que ha vendido por $1.000 millones Instagram a Facebook, lo cual a lo mejor ha tenido algo que ver en el fichaje y en el ojeador pertinente para que Walmart se fije en él. Pero en todo caso, quedémonos un poco con la primera parte, ¿no? Que es una persona cuyo bagaje, más allá del éxito y del pelotazo que han podido dar con Instagram, es un chico joven, 30 años tiene, y que viene del mundo de la programación y del mundo del software. Es el mundo que ha vivido hasta encontrarse con esa fortuna con Instagram, ¿no? Entonces, bueno, las preguntas con respecto al papel de los directivos que actualmente se ocupan de las TI, de ese CIO del que estábamos hablando ya durante toda la tarde, ¿ve algún beneficio para ellos en relación a dicha ortodoxia? ¿No habrá alguna oportunidad también para que estas personas con estos perfiles, perfil en el que a lo mejor nos podemos identificar en cierta manera, tengamos también la oportunidad de ser vistos con una mejor cara, incluso de que se nos eleve dentro de la organización a posiciones que pueden ser más de mayor responsabilidad? En parte tú lo has ido comentando antes en tu primera intervención. Bueno, no sé si, Fran, te atreves a darnos una opinión al respecto de esto, de esa oportunidad que gente que viene del mundo técnico, toda esta corriente de la digitalización, de la necesidad que hay de evangelizar, creo que es la expresión que utilizaba antes Carlos, no puede haber en todo ello también una oportunidad para que el técnico pues alcance esos puestos o esas... ¿Quieres la respuesta
que toca o la provocadora? La provocadora. ¿Se está grabando? Sí. Eso me ha dicho, sí. Yo creo que estamos entrenados y educados para problema-solución. Estamos entrenados y enfocados a gestionar recursos y a gestionar proyectos, y sabemos que en cuanto imprimes el cronograma, el cronograma está desviado ya. O sea, que no existe el paradigma del proyecto perfecto, no existe la gestión previsible de recursos tecnológicos. Yo creo que en el mundo empresarial hay dos departamentos, dos ámbitos de negocio que tienen un nombre terrorífico. Es Dirección de Recursos Humanos. Dios mío, que cambien eso pronto. Ese nombre es terrorífico, es de 1800 algo. Y el Dirección de Informática. Entonces, hace ya unos 3 años tuvimos también una mesa redonda, Jay Rao, que es profesor de la Babson College, coautor del libro que tenemos publicado y de los 2 que vienen ahora, focalizados en personas en innovación, y era con un foro, el debate lo repetimos, exactamente el mismo, en 2 momentos distintos, uno con un foro similar, CIOs, y luego con directores de recursos humanos. Entonces, estamos enfrente de una cuestión que se llama la innovación, es un trending topic. Ahora, si vais a vuestros superiores y les decís que no os dedicáis a la informática ni a los sistemas de información, sino a la innovación, igual os dan más presupuesto, os escuchan de manera diferente. Pero tenemos que pensar muy concretamente que la innovación en realidad es el resultado de ver las cosas, de manejar una determinada información y ver las cosas de manera diferente. ¿Quiénes ven las cosas de manera diferente? Las personas. Y vosotros, los que tengáis responsabilidades de CIO, manejáis toda la información. O sea, permíteme que esté un poquito en desacuerdo. Sí, es cierto que Amazon es mucho más necesaria de la tecnología. Pero imaginaros cualquiera de vuestras organizaciones durante 1 hora, un instante, vais al servidor y lo desenchufáis. El grito que se oye es: Pepe, ven pa' aquí, que te vas a enterar. Es que 1 minuto sin Internet, sin acceso a Internet, hemos convertido la actual sociedad en una sociedad, y estamos acostumbrando a nuestros colectivos que damos servicio, y creo que es normal, al concepto de inmediatez y ubicuidad. Quieren la información ya, y esté en el baño, en la ducha o en el avión. Búscate la vida. Y entonces, si manejamos la información y sabemos que podemos influir en las personas, el reto que lanzamos en aquella mesa redonda es: ¿por qué no cambiáis el sentido de la I? Y os llamáis Chief Insight Officer. El primer señor que se atrevió a cambiar el título así es el director de informática, el CIO de Amazon. Tuvo acceso al consejo y ¿sabéis lo primero que propuso? ¿Algunos de vosotros tenéis los datos en la nube en Amazon? Pues es una línea de negocio, yo la tengo allí, todos los datos de mi empresa están en la nube y en Amazon. Es una línea de negocio que lanzó el CIO, lo propuso al Bezos y ahora es CEO de esa línea de negocio. Entonces, yo os animo a visualizar vuestra función desde la perspectiva diferente. Desde la perspectiva de que tenéis la llave, de que tenéis el acceso y de que vuestra aportación de valor es desde una perspectiva más de innovación, de en qué puedo revolucionar la organización. No en qué puedo revolucionar el cómo doy hoy el servicio para reducir costes, no. ¿Cómo podríais vosotros, como CIOs, revolucionar vuestra empresa? Si tenéis ambición, llegaréis más lejos que si no la tenéis. Es vuestra decisión. Muy bien, muchas gracias. No ha sido tan incorrecto, políticamente, vamos. Bueno, sí, ya me están avisando de la hora. Vamos a pasar efectivamente a la última pregunta. Bueno, recordando simplemente, esto era un pequeño chascarrillo, Marisa Mayer, que todos conocemos como la CEO de Yahoo, resulta que es también ahora ya compañera del señor Systrom porque es miembro del Consejo de Administración de Walmart. Pues teniendo en cuenta los 30 años de Systrom, los 37, 38 de Mayer, o los por ahí que tiene este caballero de la foto, Jack Dorsey, que, bueno, vamos a poner la imagen actual. Jack Dorsey es consejero del Consejo de Administración de The Walt Disney Company, aparte de ser presidente del Consejo de Administración de su propia empresa, Twitter. Con ese perfil de gente de 30 años, bueno,
al hilo de todo esto, Inditex acaba de nombrar, no para el Consejo de Administración, pero sí para dirigir la línea de negocio digital de la casa a esta jovencita también, María Fanjul, hasta ahora CEO de entradas.com. Pues con ese perfil de gente de 30 años, cabe que nos hagamos esta pregunta, y lo adelantaba Didac antes en su intervención, el tema del salto generacional. ¿Lo cree usted necesario, ese salto generacional? Dicho de otra manera, ¿cree que la incorporación de esa sangre joven a los consejos de administración va a paliar en cierta medida la carencia de bagaje digital de los actuales consejeros? Yo no hace mucho, igual hace un par de años o 3, asistía a una cena del ICEA, la cena anual del Instituto de Consejeros Administradores. Allí, por supuesto, se dio una charla durante la cena sobre el gobierno de la empresa, el buen gobierno de la empresa, y se defendió a capa y espada la necesidad de tecnificar los consejos de administración. Bueno, pues el mensaje que se lanzó aquella noche de tecnificar los consejos de administración era poblarlos más aún de personas con bagaje jurídico y con bagaje financiero. Esa era la tecnificación que en aquel contexto se defendía de los consejos de administración frente a lo mejor a otro tipo de perfiles, ¿no? Bueno, pues a lo mejor desde la óptica que nos ocupa a nosotros, por lo menos en la sesión de hoy de las TI, quizás, y esa es la pregunta que lanzo, quizás es una oportunidad no solo ya el educar, evangelizar, decíais antes, a los consejeros actuales, sino incorporar esa gente joven a los consejos como medida de tratar de salvar el paso un poco en estos años. Decía Didac, dice, bueno, de momento estamos nosotros y con eso es con lo que hay que tirar, ¿no? Bueno, pues algunos ya están tratando de no solo eso, sino de ir un paso más allá con estas incorporaciones jóvenes. Tú mismo, Didac, por ejemplo. Ganas ya tenía. A ver, me ha gustado su intervención en el sentido de que quizás el CEO en futuro, no sé si será el CDO o será el CTO, el responsable de transformar. Quizás es la expresión que ahora más se utiliza, ¿no? Pero también al hilo de esto, ¿no? Realmente lo que se trata es de transformar de alguna manera nuestras organizaciones, aprovechando que realmente quien se está transformando es la sociedad. ¿Por qué tienen éxito algunos de los negocios que están apareciendo en el mundo digital? Sea en la banca, sea en la manera en que consumimos pues, la ropa, en la manera en que consumimos la alimentación, porque viene una generación de consumidores que también piensa diferente, ¿no? Si en esos consejos de administración continúan pensando que la gente va a consumir igual que hace 20 años, muy probablemente no se les van a ocurrir esas directrices, esas ideas, esas orientaciones para hacerlo de una manera diferente. Por tanto, quizás lo más fácil es coger y llevar a alguien de 30, como has dicho, ¿no? Porque lo más probable es que los de 50 no seamos capaces de entenderlo de la misma manera. Bueno, excepción mía, que evidentemente sí. Muy bien. Sin duda. Lógicamente, qué mejor forma de evangelizar o hacer pedagogía que incrustarlo dentro, ¿no? Con lo cual eso es evidente de que sí, ¿no? Además, tanto Walmart como Disney, bueno, ven que eso es necesario en su negocio, transformarlo, y apuestan por eso. Entonces, lógicamente, es un camino, ¿no? Yo simplemente por hacer un matiz a algo que antes comentabas y ya desvincularlo de esta pregunta, hablabas del ingeniero. La mayoría de CEOs de este país, de verdad, no todos tienen un perfil de ingeniero, es muy variopinto, pero la mayoría lo que sí que tienen es un MBA, la gran mayoría, con lo cual es gente que aunque tenga un perfil más o menos técnico, sí que tiene un perfil claramente de negocio y de gestión con visión de esto, ¿no? Con lo cual, poner un poquito el punto del CEO. Y totalmente de acuerdo con Fran. Es decir, es que la innovación, la transformación, la gestión del cambio, todo eso son atributos que al final están en la espalda del CEO. El CEO no solo levanta la persiana, sino levantar la persiana del negocio es algo que ya lo das por hecho, es verdad, es algo que está ahí, con lo cual tienes que hacerlo de la forma más eficiente posible que puedas. Y a partir de ahí es cómo sumas al negocio y cómo ayudar a revolucionarlo o a crear nuevos modelos de negocio para que tu negocio final sea duradero en el largo plazo, ¿no? Yo sencillamente tiro una piedra y la escondo la mano, ¿eh? Introducir sangre joven sí, pero cuando introduces a un chaval de 30 años en una organización que tiene 150 años, eso es para revolucionar. Pero las revoluciones
son como poner todas las fichas en una ruleta o un número rojo par. Las revoluciones sabes cómo empiezan, no sabes muy bien cómo acaban. Las evoluciones, y esto ahora, lo que voy a decir ahora puede parecer que vendo mi libro, ¿y por qué no? En nuestro día a día, interactuando con CIOs y con organizaciones y con otros departamentos, lo que vemos es que la gente de 50 años tiene un huevo de ganas de aportar creatividad, unas ganas inconmensurables de crecer todavía, de sentirse útil. Y tienen algo que un chaval de 30 no, que se llama 25 años de experiencia. Que mientras no les llevas al mundo de la úsalo de manera creativa, se convierte en un prejuicio. Esto ya lo probamos. Pero cuando juegan y experimentan, descubren que los tiempos han cambiado, que aquello en su momento no funcionó, pero hoy que puede funcionar. Por tanto, sí que es introducir sangre nueva, pero si introducís a un CIO nuevo en vuestra organización de 30 años, pues seguramente intentará revolucionarla. Es una decisión. A mí me gusta mucho más la evolución revolucionaria. Muchas gracias. Carlos. Bueno, yo por poner una nota no negativa, pero diferente a esto tan positivo con respecto a la juventud y la incorporación de juventud, por defecto vuelvo a decir lo mismo que con las estructuras, que sean jóvenes tampoco implica nada. Puede ser una buena condición necesaria para la revolución, pero no suficiente. La gente que estamos trabajando con gente joven muy brillante, día a día vemos que desde el punto de vista tecnológico tienen un grado de aprendizaje brutal, son mucho más innovadores que nosotros, les cuesta muy poco cambiar, no tienen miedo al cambio como otras generaciones anteriores, pero evidentemente, y coincido contigo, hay una serie de formación, digamos, clásica que debe ser incorporada también a este mundo. No puedo imaginarme a ninguno de los que has puesto aquí que no dominen las herramientas básicas de cualquier negocio, que al final es de lo que se trata, ¿no? Y por mucho que haya sido el presidente de Twitter, porque tuvo una gran idea, porque ahora evidentemente todos los grandes negocios se basan en orquestar redes, ¿no? Ese es el negocio de estos años, ¿no? Entonces todos los negocios que han orquestado redes han sido exitosos, pero eso no quiere decir que dentro de 5 años siga siendo la orquestación de redes el negocio, ¿no? Entonces ya por meter al de Twitter en tu consejo, ¿esto va a pegar un salto? Pues ni que sí ni que no. A lo mejor se duerme allí, ¿no? Entonces, yo apuesto más, y a lo mejor en plan hormiguita, que los ingenieros empiecen a pensar más como un MBA en algunas cosas, sin abandonar ser ingenieros y con esa capacidad de innovación que tú mencionas, pero recordando que el negocio es el negocio, que hay que rendir cuentas, que no te puede saltar el marco legal, etcétera, etcétera, que a veces estas compañías también olvidan, ¿no? Pero bueno, eso por hacer la nota negativa, sin entrar en depresión, ¿eh? Si me dejas un momentín para dejarte a ti la parte positiva. Aquí en Cataluña hay una cosa que se llaman chafaguitarras, y yo voy a hacer un poco de chafaguitarras. Lo que sí que es claro es que el gobierno corporativo de la IT no parece que les interese. La edad media de la audiencia y de los que estamos en la mesa es de unos 50 años, y la edad media de los que hemos participado en el número monográfico de Novática es aproximadamente de unos 60 años. Con lo cual, no parece que hayamos conseguido interesar mucho a la gente joven, al menos de momento. Eso, no. Si no me tenéis que convencer, yo no estoy en los 50, pero voy camino de ello. O sea que me ha alegrado mucho ver que hay esperanza más allá de los 30 y de los 35 y de los 39. O sea que me voy absolutamente positivado y motivado, sí. Bueno, pues muchas gracias a los 6 por compartir con nosotros todas vuestras opiniones, experiencias, conocimiento y sobre todo buen humor y ir a la contra, ¿no? Como dice Frank. Y por supuesto muchas gracias a ustedes por haber asistido, por haber aguantado además hasta aquí. Y ahora, como me están apuntando también ahí al final de la sala, pues creo que tenemos la oportunidad de charlar un poco entre nosotros de manera desenfadada con una copa, nada más, una copa de cava, por supuesto. Muchas gracias.
Muchas gracias, Miguel. También muchas gracias a todos los que habéis participado en esta mesa y también en la edición de este Novática. Recordaros pues que si no es a fin de esta semana, pues muy próximamente ya tendremos la monografía publicada. Para todos aquellos que sois socios, pues la podéis encontrar como habitualmente, o también se os informará en vuestros buzones. Y aquellos que no sois socios, pues aprovechar la oportunidad y caramba, tenemos aquí una oferta que es estupenda, que es fantástica y la tendréis igualmente de aquí unos pocos días, igual que todos los demás. Muchas gracias a todos y muy buenas noches.